tipo de terapia, que es la endocrinoterapia. ¿Ok? Entonces en la endocrinoterapia vamos a ver qué características tenemos, ¿ya? Entonces, los principales tumores que habitualmente tenemos este tipo de características son mama, próstata y endometrio. ¿Ok? Entonces, para ejemplificar un poquito y resumir la parte de la endocrinoterapia, vamos a dejarlo con un ejemplo un poquito más sencillo. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a ver esto. Imagínense que aquí tenemos a la próstata. Recuerden que la próstata está en relación con la vejiga, ¿no? Y pues el señor se queja de próstata, ¿no? Varón tiene que ser, de la otra, ¿no? 78 años, vamos a ver, tiene clínica de, vamos a ponerle disuria, tiene hematuria microscópica y además tiene síndrome miccional, ¿ya? En realidad la disuria viene dentro del síndrome miccional, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo aquí como síndrome, ¿ya? Entonces, tiene un síndrome prostático, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? Se queja así, señor. Disuria, hematuria, le hacen un examen general de orina, una ligera hematuria, no tiene datos de infección de orina, solamente que el señor se dice que le cuesta orinar, ¿ya? Orina varias veces al día, le duele al orinar, hace esfuerzo para orinar. ¿Qué harían? Voy a pedir un PSA, ¿ya? Entonces el PSA le sale 10, no, un poquito más, 18 le sale. Vamos a hacer un poquito más radicales. 30 está. 30, ¿normal o anormal? Normal, ¿eh? Obviamente con todos estos ustedes te habrán dicho examen de orina, urocultivo, bla bla, ¿no? Y muchos de ustedes le habrán referido al urólogo directamente, que no está mal, ¿ya? Si quieren pueden pedirle un PSA de 30, no está mal. Y ahora, ya imagínense que están rotando en oncología, y ahí les llega este paciente, ¿no? Y ya viene derivado del urólogo, el urólogo le hace una eco renal, bueno, eco de vías urinarias, ¿no? Y te dice nódulo prostático, sospechoso, ¿no? ¿Qué le haremos? Tacto rectal, biopsia, al urólogo, ¿eh? Entonces, si sospechan algo, pues al urólogo. El urólogo entonces es el capo en esta parte, entonces le va a hacer el tacto rectal, le va a pedir todas sus cuestiones, ¿no? Y le va a hacer una biopsia, ¿ya? Y la biopsia a través de un RTU, ¿no? Le va a salir adenocarcinoma Gleason 4+5, digamos, una agresiva nomás, ¿ya? ¿Qué hacemos después? Ya tenemos sospecha clínica, ya tenemos diagnóstico. ¿Qué se hace después? Radioterapia, quimioterapia, cirugía. Después del diagnóstico, ¿qué hacemos, chicos? La extensión del tumor, ¿no? Entonces tenemos que hacer la estratificación. Hemos comentado que en la estratificación cada tumor es diferente. Entonces generalmente esto se hace con tomografía, con gammagrafía ósea y en algunos casos con resonancia pélvica, ¿ya? Más o menos así. Y en países mucho más avanzados que nosotros, PET-colina o PET-PSMA, que es hace 2 añitos más o menos hay esta técnica, PET-PSMA, para ver un poco mejor esto, pero de acuerdo al estadiaje, ¿no? Entonces en nuestro país vamos a hacer TAC y gammagrafía, ¿ya? Y digamos la resonancia. Entonces, en todos estos estudios, la cuestión es que el señor, fuera del tumor en la próstata, había tenido metástasis óseas, ¿ya? Aquí vamos a dibujar un fémur mal dibujado y tiene aquí una masa que capta, bueno, varias, ¿ya? En columna igual, en costillas igual, pero sobre todo la más grande está en fémur, ¿ok? Capta por gammagrafía y se ve también además que el TAC, y en el TAC también, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué estadificación sería para este paciente que ya tiene metástasis? 1, 2, 3 o 4. 4, ¿no ven? Casi todos cuando son M1
Entonces ya estamos hablando, miren, con todo este trabajo ya sabemos que es un cáncer de próstata, estadio clínico 4. ¿Ok? Ahora, ¿qué tratamiento le damos? Cirugía, radioterapia. ¿Dónde le vamos a dar radioterapia? Ya, una opción es darle a la metástasis, ¿no? A la metástasis, ¿no? ¿Por qué? Porque la metástasis, ¿qué nos puede producir? En fémur. Fractura, muy bien. ¿Otra? Dolor. ¿Ya? Cualquier tumoración distiende el periósteo duele, entonces va a generar fractura. Entonces, le podemos dar radioterapia. ¿Qué va a ser? ¿Qué tipo? Paliativo. ¿No ve? ¿Listo? Como están ya armando la cosa. Entonces, ahora bueno, podemos radiar a todas las metástasis que hay. Difícil, ¿no? Es complicado. Entonces tenemos que darle un tratamiento sistémico. ¿Ok? Entonces, ¿qué tratamientos hemos visto hasta ahora sistémicos? Quimioterapia 1, ¿ya? Y terapia dirigida, ¿no? Estas son las dos cosas que hemos visto. Es sistémica, y la radioterapia es local. Ahora, una opción es la quimioterapia, pero da la casualidad que este hombre de 78 años tiene un tumor que tiene una característica, y ahora sí vamos a ir un poco al tema. ¿Qué hace que una vez establecido el tumor vaya creciendo cada vez más? Si ustedes conocen. ¿Hay alguna sustancia que nosotros podamos producir que haga crecer al tumor? No producirlo, sino crecer al tumor. Una testosterona. Muy bien, la testosterona, ¿no? Que es un andrógeno, ¿no? Andrógeno. Entonces, en este caso, la testosterona, ¿no? Ahora, la testosterona. ¿Quién produce la testosterona? Testículos, exactamente. Una vez uno de sus compañeros no podía responderme así, casi lo boto de la práctica, de verdad. Ya hubiera sido mucho eso. Entonces, de los testículos, la testosterona. ¿Okay? Entonces, la testosterona viaja y estimula tanto a la metástasis como al tumor primario. Ahora, conociendo esto, hasta aquí, ¿qué les apetecería hacer con este paciente para aliviar su cáncer de próstata? Solo con hormonas sería la castración. Muy bien, o sea, yo puedo hacer una castración química, vamos a poner castración química, y le quito los dos testículos al paciente. No hay testosterona, no hay estímulo al cáncer de próstata. Entonces, haciendo esto, el PSA de 30 que tenía, después de unos meses va a llegar a 5, y después de otros meses a 1, y después va a seguir bajando. Entonces, ¿de qué dependía este tumor? De una hormona, ¿no ve? De la testosterona en este caso. ¿Okay? Entonces, esta es la base de la endocrinoterapia. Hay tumores que van a depender de hormonas que nosotros producimos. En este caso, por ejemplo, la testosterona. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de tratar estos tumores? A un principio, quitar la hormona que te está estimulando. Ojo, la testosterona no produce cáncer de próstata, pero una vez que por carcinogénesis el tumor se origina, la testosterona va a acelerar su crecimiento. Entonces, nosotros decimos cáncer de próstata estadio 4 hormonosensible al principio, ¿ok? Hormonosensible, ¿no? Entonces, esta es una alternativa que nosotros podemos hacer, la castración química. Perdón, quirúrgica, ¿no? Quirúrgica. Ahora, ¿quién estimula a los testículos para que produzca testosterona? ¿Qué hormona? Folículo estimulante y No, folículo estimulante no. Cerca, pero. la luteinizante. Luteinizantes, ¿ok? La LH, la luteinizante, va a estimular los testículos, la testosterona, ¿no? Ahora, ¿quién estimula a la LH? La hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH, ¿no ve? Ahora, a esta la podemos bloquear. Entonces, nosotros podemos darle un análogo, un antagonista de LH-LH y bloqueamos este nivel. Y vamos a castrar, igual que hiciéramos castración quirúrgica. ¿Okay? A esto sí le llaman castración química. ¿Okay? Castración química. Para no tener problemas, le vamos a poner quirúrgica aquí. ¿Okay? Entonces, en este caso, la orquiectomía bilateral va a suprimir la testosterona, ¿no?
Y la castración química, inhibiendo acá arriba, es decir, en la hipófisis, ¿okay?, a la hormona esta liberadora del teinizante, nos va a producir el mismo efecto. ¿Okay? Eso se llama endocrinoterapia, ¿no? Ahora, cambien, por ejemplo, el nombre. En lugar de testículos, vamos a poner ovario. Y en lugar de testosterona, estradiol, ¿okay?, que es un estrógeno. ¿Okay? Y en lugar de cáncer de próstata, podemos colocar cáncer de mama. Y el efecto es el mismo. ¿Okay? Es lo mismo. Lo mismo, exactamente igual. Solamente que, obviamente, como es, tiene otras características las pacientes, mujeres, generalmente no se les hace una oferectomía actualmente. Hay todavía, algunas veces, pero generalmente se hace más castración química, porque igual también pueden hacer castración química con una paciente mujer. ¿Por qué? Porque la orquiectomía es más fácil de varón, entre comillas, ¿no? Porque los testículos están fuera, entonces el abordaje es mejor. En cambio, por una oferectomía, sí o sí tienes que hacer una laparotomía o laparoscopia, y no es ligar nomás, hay que sacar los testículos, los ovarios, ¿ok? Es un poquito más complicado. Por eso, van a ver en la mayor parte de la práctica habitual, por lo menos en el extranjero, no se hace oferectomía, no se hace una castración química, ¿no?, con bloqueadores de la genera HRH. ¿Okay? Entonces, este es el principio de la endocrinoterapia. Dime. Doctor, en caso de la testosterona, también se produce en ciertos órganos como el ovario, pero también en la glándula suprarrenal en Muy bien. cantidades mínimas. Muy ¿También bien. es lo mismo? No, ¿La química? no, muy bien. Ahora, al cabo de mucho tiempo, una muy buena pregunta. Al cabo de mucho tiempo, tanto el cáncer de próstata como el cáncer de mama o el cáncer de endometrio, que también puede ser hormonosensible, un poquito menos, pero sus receptores, en el caso de la testosterona es el receptor androgénico, ¿ya? Y en el caso del estradiol es el receptor estrogénico. Al cabo de un tiempo, estos receptores son, ¿cómo les puedo explicar?, estimulados por otras sustancias, como dice el compañero, ¿no? Si ustedes se fijan, la vía del colesterol está la dihidrotestodiona, después en la parte del estradiol está, bueno, hay un montón de componentes similares, ¿no?, al estradiol, se llaman estrógenos, ¿ok? Tanto los estrógenos como los andrógenos pueden estimular esto también, ¿ok? Entonces, lo que han hecho ha sido bloquear al receptor estrogénico o bloquear al receptor androgénico, además de esta castración, ¿ok? Eso se llama bloqueo completo, bloqueo androgénico, estrogénico completo, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver, hay fármacos que no castran al paciente, pero sí bloquean al receptor. Es decir, estas hormonas llegan a la célula tumoral y la célula tumoral tiene este receptor. Entonces, yo en lugar de castrarle, puedo bloquear. Han visto que bloquear esto es menos efectivo que la castración, ¿ok? Entonces primero se castra y para hacer un poco de refuerzo, digamos, al tratamiento, se bloquea el receptor estrogénico, ¿ok? Eso igual al receptor endogénico. Eso lo vamos a ver ahorita en un poquito los ejemplos. Pero quiero que quede claro, es esto, más o menos el sistema, ¿ok? Castrar para que no se produzcan las hormonas más importantes, que son la testosterona y el estradiol, o el receptor estrogénico o el receptor androgénico para bloquear a nivel periférico, ¿no? Ahora, ¿esto es una solución definitiva? No. Lo mismo que los tratamientos sistémicos, tarde o temprano la célula tumoral se hace resistente, ¿no?, tanto en próstata como en mama, y se hace hormono refractario, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos después, si le dejamos a este paciente castrado durante 2-3 años, tarde o temprano esta célula se va a hacer resistente y va a comenzar a subir su PSA. De 1 va a comenzar a 10, 30, 60, 100, así. Y al infinito y más allá. Entonces, en ese momento nosotros llamamos que es un paciente resistente a la castración, ¿ok? Cuando es resistente a la castración, ahí recién le metemos quimioterapia, ¿ok? Es más o menos la secuencia de esto, ¿ok? Entonces, si se han dado cuenta, es otra forma de tratar un tumor de manera sistémica, ¿no? Esta vez no es quimioterapia. Puede ser a nivel farmacológico o a nivel quirúrgico.
¿Okay? Pero eso está bien lo que ha dicho su compañero, no se olviden. Hay otros estrógenos, otros andrógenos fuera de la testosterona. ¿Okay? Entonces, por eso hablamos de estrógenos, andrógenos, como hemos hablado. El principal representante de los estrógenos es el estradiol, ¿okay? El más importante. No sería que no haya más, pero es el más importante. Y los andrógenos, la testosterona. ¿Okay? Entonces, la célula tiene su receptor, ¿okay? El receptor de estrógeno, por ejemplo, en este caso, viene el estradiol, ¿okay? De todo el metabolismo que les he indicado, estimula el receptor estrogénico y hace todos sus cambios dentro de la célula tumoral. Entonces, yo puedo bloquear la vía del estradiol o puedo bloquear directamente al receptor de estrógeno. Receptor de estrógeno. Ojo. Entonces, esta, por ejemplo, se llama bloqueo central, porque estoy impidiendo que salga el estradiol, y esto es un bloqueo periférico, porque estoy llegando al receptor, ¿no? A todos los receptores que tienen, a todas las células que tienen receptor estrogénico. ¿Okay? Esto, de transcripción, lo que les he comentado. Por ejemplo, en mama hay dos tipos de receptores estrogénicos que tenemos: el receptor estrogénico propiamente dicho y el receptor de progesterona. ¿Okay? Si, por ejemplo, si tiene receptor de estrógenos y progesterona, miren la respuesta casi cerca al 50-80%. Por ejemplo, nosotros tenemos, esto es una crítica nuestra, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una mala costumbre en oncología de darles quimioterapia a los pacientes en cuanto llegan. Pero podríamos darle tratamientos hormonales en el paciente, sobre todo, por ejemplo, luminales A, que tienen los dos receptores positivos, y se ha visto que la respuesta es igual. La diferencia: quimioterapia, caída de pelo, náuseas, vómitos, neutropenia y todo lo que han visto la anterior semana. Receptores estrogénicos mejor tolerados. Perdón, bloqueos estrogénicos mejor tolerados, ¿no? Como les he comentado, supresión de la producción hormonal, que es suprimir el estradiol o la testosterona. Bloqueo de los receptores hormonales, sea receptores de estrógeno o receptores de andrógenos, ¿ya? O sea, estradiol o testosterona. ¿Okay? Entonces, como hemos hablado, estrógenos, ¿no? Por ejemplo, para las mujeres, la oferectomía, ¿no? Quirúrgica o antagonistas del LHRH, ¿no? Y inhibidores de la aromatasa en posmenopáusica. Esto se los voy a explicar después. Andrógenos, orquiectomía, ¿ok? Y bloqueo de los receptores son los antiestrógenos, tamoxifeno, y en el caso de los antiandrógenos, esteroides, ¿no? Esto siempre cada año digo, voy a cambiar esta diapositiva. Es una diapositiva regalada. Esto ya no se utiliza, ya cicloterol y flutamida ya no se utiliza. Se utiliza el más moderno, digamos, que tenemos, entre comillas, moderno, es la bicalutamida, ¿ya? El acetato de cicloterona, la flutamida han visto que tienen menos respuestas que la bicalutamida y no se utiliza. En caso de la cicloterona, incluso ya en otros países está desechado, entonces acá todavía siguen vendiendo, no sé por qué, pero es mejor utilizar la bicalutamida, ¿no? Ahora, ¿por qué es mejor utilizar, por ejemplo, tratamiento hormonal si podemos? Porque tiene mejor tolerancia que la quimioterapia, tiene menos náuseas, vómitos, no se les cae el pelo, ¿no? Pero sí tiene algunos efectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, tromboembólicos, cáncer de endometrio, hasta aquí. Estos dos, por ejemplo, son casi exclusivas del tamoxifeno, ¿ok? El tamoxifeno, por ejemplo, tiene cierto efecto tromboembólico, pero son, digamos, es tan escasa la cantidad de pacientes que te pueden provocar fenómenos tromboembólicos o cáncer de endometrio que en la balanza siempre pesa lo mejor, ¿no? Entonces, y en algunos casos el tamoxifeno, por ejemplo, puede proliferar el endometrio, puede crear un pólipo y a veces puede provocar un cáncer. Sí, puede provocar. El tamoxifeno puede provocar un cáncer de endometrio. Pero es lo mismo, rarísimo, ¿no? Yo hasta ahora no he visto ninguno, de tantos tamoxifenos que he puesto, ¿no? Pólipo sí, hiperplasia endometrial, un montón, pero cáncer de endometrio no, pero está descrito, ¿no? Entonces al paciente hay que explicarle, cada 6 meses le vamos a hacer una ecografía transvaginal porque hay que ver si el endometrio engruesa y tal, ¿no? Pero, ojo, la quimioterapia también puede producir cáncer, ¿no? O sea que no nos quitamos de eso. Y por ejemplo, si le quita la testosterona a un varoncito, ¿qué le va a pasar? A ver, impotencia. Otra cosa que no se menciona acá es que los estrógenos y los andrógenos son importantes para algunas cosas, por ejemplo, la salud ósea y muscular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las pacientes posmenopáusicas, por ejemplo? ¿Qué tienen con sus huesitos? Descalcificación o, mejor dicho, osteoporosis. ¿Ve? Exactamente. Entonces tienen osteoporosis.
Entonces, si tú a los 48 años la vas a bloquear, ¿qué va a pasar con su osteoporosis? Va a ser peor. De hecho, hay un estudio, por ejemplo, son los estudios SOFT y TEX, por ejemplo, que nosotros habitualmente para los pacientes les damos 5 años de hormonoterapia, ¿no? Y han visto que pacientes que tienen ganglio positivo, cáncer de mama, perdón, estoy hablando, ¿no? Ganglio positivo, tumor muy grande, o sea, factores de alto riesgo, o pacientes muy jóvenes, han dicho, ¿por qué no les damos 10 años de hormona? Ya, es decir, 10 años de tamoxifeno, por ejemplo, o bloqueo hormonal. Y han hecho eso, bloqueo hormonal más tamoxifeno, ¿no? Y han visto que obviamente tenían un poquito de mejor supervivencia, pero tenían más fracturas por la osteoporosis que producían, ¿no? Entonces, balance, ¿no? Generalmente les damos a las pacientes calcio, en fin, varias cositas, ¿no? Vitamina D, pero está ahí. Y otro efecto, por ejemplo, son los dolores óseos, que aquí tampoco lo menciono. Los dolores, por ejemplo, las pacientes que utilizan inhibidores de aromatasa, pues generan ese tipo de molestias, tienen dolores en huesos, es un poquito complicado. Pero, obviamente, si lo sumas todo, en su conjunto, pues es mejor que una quimioterapia. ¿Ya? Por eso, pues tenemos este tipo de tratamientos como mejor tolerados para este tipo de pacientes, ¿no? ¿Y a quién le vamos a dar? Depende de esto. Por ejemplo, pongo este ejemplo. ¿Le voy a dar hormonoterapia a un paciente con cáncer de colon? No, no veo tamoxifeno a un colon, no, porque el colon no tiene nada que ver con los estrógenos o andrógenos. Entonces, ¿se lo voy a dar a una mama? Sí, yo se la puedo dar, ¿no? Siempre que sea hormonosensible, ¿no? Extensión lesional. Por ejemplo, si yo tengo una tumoración que tiene metástasis óseas, hepáticas, pulmonares y se está ahogando con un derrame pleural por un cáncer de mama, ¿le voy a dar hormonoterapia? No, porque la hormonoterapia también es muy buena, pero tarda mucho tiempo en hacer efecto. Entonces, si quiero tratarla rápido, le doy quimioterapia. Y esa es la razón por la que nosotros hacemos quimioterapia aquí en nuestro país, ¿okay? Nuestros pacientes habitualmente vienen con todo el esqueleto lleno de metástasis óseas, derrame pleural, metástasis pulmonares, de un luminal A. Les pregunta, señora, ¿desde cuándo tiene su masa en el pulmón? Masa en la mama. 3 años, pero pensé que se iba a ir solo, digamos, ya está la mama ulcerada y todo. Entonces, ahí tengo que meterle quimioterapia, ¿no? Porque quiero inducir una respuesta rápida. Pero si le diera hormona, tampoco está mal. Factores predictivos, ojo. Si tiene receptores de estrógeno positivo, me va a funcionar la hormonoterapia. Pero hay un subtipo de cáncer de mama que tiene receptores de estrógeno negativo y receptores de progesterona negativo. Si a este cáncer de mama le doy hormonoterapia, ¿funciona o no funciona? ¿Qué dice? Cáncer de mama con receptores de estrógeno negativo y progesterona negativo. ¿Funciona o no funciona? No funciona. Por esa razón hay cánceres de mama que no se les da el tamoxifeno o el letrozol famoso. No les damos ninguna pastilla porque son los triple negativos y estos, por más de que les dé, no les va a mejorar. ¿Okay? Y lo mismo, por ejemplo, si yo tengo a una paciente joven, 48 años, sin ninguna patología de riesgo, y tiene un cáncer de mama con metástasis pulmonares, hepáticas, óseas, ¿qué le prefiero dar? ¿Quimioterapia o hormonoterapia? Si es luminal además. Yo prefiero darle quimio, porque quiero inducir una respuesta rápida. Pero si tengo una señora de 84 años, solamente con metástasis óseas, y la abuelita está así apenas caminando, ¿le voy a meter quimio? No, no, prefiero darle hormonoterapia, ¿no? Entonces, todo esto nos permite decidir en cuanto al tratamiento, ¿no? Y también los efectos adversos. Por ejemplo, si yo tengo una paciente, ¿cómo le puedo explicar? Si yo tengo una paciente que no tiene endometrio porque le han quitado por un mioma, por más joven que sea, pues no le voy a hacer una ecografía transvaginal, le puedo decir, quítese del tema del cáncer de endometrio. Yo le prefiero dar un tamoxifeno, ¿no? Y la preferencia del paciente. Hay veces, por ejemplo, en los luminales A sobre todo, la quimioterapia y la hormonoterapia son más o menos iguales, dar al principio. Entonces tengo una señora de 45 años, jovencita, que tiene solamente metástasis óseas. Y le digo, la quimioterapia se le va a caer el pelo, va a haber náuseas, vómitos, todo, lo que yo sé contar. Y la hormonoterapia es una pastillita que tiene que tomarse una vez al día, nada más, no le va a hacer caer el pelo, ni le va a provocar náuseas, vómitos, la regla un poquito alterada, nada más. ¿Cuál creen que va a escoger la señora de 48 años? Hormona, ¿no? Y tiene razón, porque si yo busco ensayos clínicos, más o menos va a salir lo mismo para ese tipo de patología, ¿no? Entonces, todo esto nosotros los oncólogos vemos, pero para que sepan que hay toda esta variedad de tratamientos.
¿Ok? Ay, mi diapositiva de inmuno. Qué bacán, se me ha ido. No, se me ha ido, qué bacán. Bueno, les voy a dar solamente una pauta de estilo de inmunoterapia. ¿Ya? Aunque les he hablado de inmunoterapia en la 1, ¿no? En la unidad 1, creo. ¿O no? Ya, bueno. Rapidito, solamente una visión rápida de inmunoterapia. ¿Okay? Bueno, a ver, ¿para qué sirven los linfocitos B? ¿Qué producen los linfocitos B? Anticuerpos, ¿no ves? ¿Y los linfocitos T de cuántos tipos hay? Dos, ¿no ves? CD8 y CD4, ¿no? Los citotóxicos y demás, ¿no? Ahora, hay un tercer tipo de linfocitos que se llaman linfocitos T reguladores. ¿Ok? Que eso avanzamos por esa unidad, no me acuerdo. ¿No es? ¿Se acuerdan? Entonces, para hacerlo así brevemente, los linfocitos T reguladores, entonces, son los encargados de coordinar toda la respuesta inmune, ¿no? Contra el tumor. Entonces, yo tengo un tumor, ¿ok? Que llega aquí con su célula tumoral. Entonces, esta célula tumoral lo que hace es, a estos linfocitos T reguladores, los inhibe, ¿ok? Los inhibe, a través de un ligando que se llama PDL1, PD1, ¿ok? O a través de una otra vía que se llama CTLA4, ¿ok? Pero básicamente esta es la más importante, PDL1, PD1, ¿no? Entonces, la inmunoterapia lo que hace es, yo estoy creando anticuerpos para bloquear esto o para bloquear esto, básicamente. Estos, imagínense que es como un freno, ¿ya? Como un freno para el tumor, no, pero para la respuesta inmune. Y si yo le quito el freno, ¿qué va a pasar con esta linfocito T? Pues va a acelerar y va a comenzar a organizar toda la respuesta contra este tumor, ¿no? Entonces, ustedes me dirán, esto se llama inmunoterapia, ¿ok? Esto se llama inmunoterapia, ¿no? Entonces, el tema de la inmunoterapia, hay un fármaco que ahora ha revolucionado completamente el medio. El fármaco se llama pembrolizumab, ¿ok? Desde su creación hasta ahora, ¿cuánta plata creen que mueve ese fármaco? Mucha plata, como dicen, mucha plata. Espera, esta es de otra clase. Esto se los voy a agregar acá para que vean esto. Entonces, como les comentaba, célula tumoral, célula T reguladora, entonces tienen PD1, PDL1, entonces fármacos como estos, nivolumab, pembro, o ATES o durva, pues bloquean esta parte, ¿no? Y hay otra vía que es el CTLA4 que el ipilimumab lo bloquea, ¿no? Esta vez con la célula presentadora de antígenos. Pero bueno, el efecto es el mismo, ¿no? Que la célula T, pues, destruya esto, ¿no? Y, este es un ejemplo. El ipilimumab no me interesa, esto no me interesa, acá. Entonces, cuando yo bloqueo el PDL1 y el PD1, entonces la célula tumoral, ¿no? La célula tumoral estimula a esta célula T y la célula T pues va a destruir a la célula tumoral, ¿no? Cuando se hicieron los estudios de todo esto, se ha visto que el pembrolizumab ha movido desde su creación 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares, solamente un fármaco, para que vean eso, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿por qué es tan bueno este fármaco, ¿no? Para ver eso. Hay un estudio, por ejemplo, 3 tumores que eran bien difíciles de vencer por nosotros, ¿no? Eran el melanoma, ¿ya? El cáncer de pulmón y el renal, pero vamos a hacer el ejemplo del melanoma. Les había explicado a ustedes hace 2 clases, creo. El melanoma tenía una supervivencia global aproximada de 10 meses, 12 meses aproximadamente, ¿ya? Hay unos estudios que han utilizado nivolumab asociado a ipilimumab, que hay 2 anticuerpos monoclonales que han visto, y la supervivencia, no, más o menos vamos a ponerlo así, sí, la supervivencia global, ¿no? Supera más de los 5 años, ¿ok?
El estudio clínico ahorita tiene 7 años de seguimiento, si mal no recuerdo. Entonces, quiere decir que de todos los pacientes que han enrolado en el estudio clínico, más de la mitad siguen vivos todavía, a fecha de hoy, ¿no? Entonces, son fármacos muy buenos. Entonces, el único detalle de estos es el costo, ¿ya? Por $50,000 año, por ejemplo, cada paciente, ¿no? Y a esto hay que mantenerlo mínimamente por 2 años. Entonces, hagan cuentas, es caro, ¿no? Pero son fármacos bastante efectivos, ¿ok? La inmunoterapia es una cosa que no me alcanzó, no sé por qué se me ha perdido ese diapositivo, creo, pero es parte del tratamiento que nosotros hacemos para oncología. Aquí en Bolivia hay un anticuerpo monoclonal, es el atezolizumab, pero no tiene muchas indicaciones todavía aprobadas, pero pembrolizumab, nivolumab, por ejemplo, no los tenemos todavía. Pero imagínense, $12,000 millones de gasto en fármaco, solamente en un medicamento nada más, ¿no? Y para lo que viene todavía, porque cada vez están viniendo más, ¿ok? Ahora, todo esto lo evaluamos en cuanto a respuesta. ¿Cómo podemos medir la respuesta de un tumor? ¿Perdón? Por medio del PSA igual. No, el tumor en global, ya. El PSA de qué forma parte, digamos, de los marcadores tumorales. Una forma es los marcadores tumorales. Tengo un PSA de 100, ahora tengo un PSA de 10. ¿Está respondiendo? Sí, está respondiendo. ¿A ver? Otro, imágenes, muy bien, tomografía, por ejemplo. Otra, la clínica del paciente. Por ejemplo, tengo ascitis, le hago quimioterapia, no tengo ascitis. ¿Está respondiendo? Está respondiendo, ¿no? Entonces, por eso, para que tengan un poquito de idea de esto, vamos a ver solamente así rápidamente lo que utilizamos. Ecografía, ustedes ya lo conocen, ultrasonido. Es muy eficaz en algunos órganos, ineficaz en otros, es operador dependiente. Por ejemplo, imagínense dónde está Tienes un transductor, este es un transductor, dependiendo del lugar donde ustedes quieran, va moviendo eso, ¿no? Para ver la imagen y demás, de acuerdo a las ondas sonoras que tiene. No tiene radiación, pero tiene una gran desventaja. O sea, es bajo, tiene bajo costos, tiempo real, puedes utilizar Doppler, pero la gran desventaja es operador dependiente. Tú a veces puedes llevarle a una paciente con un cáncer de mama, una nódula en la mama, y un radiólogo te puede decir VIRATS 3, otro VIRATS 2 y otro VIRATS 4. ¿Ya? Eso a nosotros nos genera problemas, ¿no? Entonces, generalmente en oncología tiene que ser un radiólogo especializado en tumores, ¿no? Que haya tenido experiencia en eso. Porque no es lo mismo, miren, me ha pasado a mí, hace 2-3 meses tenía un chico que le han detectado por ecografía ruptura miofibrilar, porque se le cayó una viga o alguna cosa en el pie, y crecía, ruptura, y en el último alguien dice, no, esto parece tumor, le hace biopsia y sarcoma. ¿No? Sarcoma. Todo el ecografista, no, ruptura, no era ruptura. ¿Ok? La tomografía. La tomografía es lo que más utilizamos los oncólogos, ustedes han visto. Utilizamos contraste iodado. Problemas del contraste iodado: alergia y nefrotoxicidad. ¿Ok? Por eso siempre antes de cada tomografía con contraste, ¿qué les pedimos? Creatinina. Ya, la creatinina es el parámetro más fácil para la función renal, ¿no? Por eso ponemos cuidado con pacientes renales, ¿no? ¿Le podemos hacer una tomografía a un paciente con creatina de 2, por ejemplo? No, pero se puede hacer nefroprotección, pero es otra cosa, ¿no? Y además, como utiliza contraste iodado, pues puede haber alergias. Algunos pacientes son alérgicos a eso, ¿no? Pero es muy bueno. Miren, por ejemplo, esta, por ejemplo, es una tomografía. Es una tomografía bien de mediastino. Es una tomografía simple, por ejemplo. No, es una con contraste. La con contraste, por ejemplo, ya puede ver algo de la vasculatura, ¿no ves? Esta es una contrastada también. La contrastada puedo ver las imágenes, puedo ver, la captación del contraste, puedo ver si tiene depresiones o no, puedo reconstruir y demás. Entonces la contrastada, por ejemplo, por eso nos interesa más este engrosamiento gástrico, por ejemplo,
En una tomografía simple no la voy a poder ver, imposible, ¿no? Voy a ver todo esto oscuro y no voy a poder ver esto. Entonces, la contrastada me dice de qué grosor es el engrosamiento que vemos en el estómago, si hay ganglios o no, si hay alteraciones vasculares. Entonces, por eso para nosotros en tomografía es muy importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una simple, así se ve una simple, ¿miren? Todo gris. En cambio, en la contrastada, miren cómo podemos distinguir la estructura vascular y además que tiene un coágulo, ¿ya? Entonces, por eso la contrastada a nosotros en oncología nos sirve, más que una simple, ¿no? Tomografía de tórax equivale a 70 radiografías de tórax, eso siempre se los pregunto en todos los exámenes. Pero bueno. Y aquí, por ejemplo, miren cómo se ve la estructura vascular, ¿no? Si tuviera un tumor, por ejemplo, y comprime esta zona, sé que está infiltrando o está comprimiendo la arteria, vena, entonces pues, me sirve para eso, ¿no? Otra, la resonancia. Por ejemplo, la resonancia me sirve para ver estructuras que la tomografía es un poquito complicado. Por ejemplo, el cráneo, la tomografía es un buen método, pero la resonancia es superior, por ejemplo, ¿no? Aquí puedo ver, por ejemplo, una lesión, una metástasis cerebral con edema perilesional, se puede ver en resonancia, ¿ya? También se puede ver con presión medular. Aquí, por ejemplo, vemos cómo hay una lesión aquí en un cuerpo vertebral y cómo está adelgazando el canal medular, ¿no? Está comprometido en el canal medular. Eso se ve mejor, por ejemplo, en resonancia que en una tomografía, ¿no? Luego tenemos otros estudios como la gamografía ósea, ¿no? Esto básicamente cumple un principio. Tenemos un radionúclido que se llama tecnesio 99, ¿ya? Yo lo inyecto. El tecnesio 99 se pega a las células tumorales y eso, óseas, ojo, y eso va a generar una luz, un brillo que lo vas a captar. Esto, por ejemplo, todo lo negrito que ven ahí, lo oscuro que ven ahí, son metástasis óseas, ¿no? Esto tiene metástasis óseas aquí. Esto, por ejemplo, es hueso normal, pero estos son metástasis. Este paciente, por ejemplo, tiene un montón de metástasis óseas, ¿no? Es una gamografía. Y lo que usamos ahora, por ejemplo, un poco más es el PET, ¿ya? PET-SCAC, PET-TAC, como ustedes quieran llamar. Son diferentes. Esta es la clave, ¿ya? Y parte de un principio mal utilizado, ¿ok? ¿Quién les ha dicho que el cáncer utiliza el azúcar como alimento? Muchos, ¿no ven? Han escuchado eso, ¿no? En parte tienen razón, ¿ya? El metabolismo de una célula tumoral se ha visto que es fundamentalmente anaerobio, ¿ya? Es poco oxidativo, es más anaerobio, ¿no? Utiliza bastante glucosa, pero también utiliza la vía aerobia, solamente que menos. Entonces la célula tumoral va a utilizar más glucosa, ¿ok? Como sustrato. Entonces, ¿qué pasa si yo marco la glucosa? ¿Quién va a utilizar más glucosa, por ejemplo? ¿La célula muscular o la célula neoplástica? La muscular, la célula neoplástica, perdón. Entonces, el músculo, por ejemplo, se va a ver como esto, casi sin captación. Pero la célula tumoral se va a ver como esto, ¿miren? Hipercaptante, es decir, está utilizando más glucosa, va a acumular más de esta glucosa radiante, vamos a decirlo así, y va a brillar más. Miren, por ejemplo, en la tomografía, esta sí se ve, pero esta otra, regular, ¿no ve? Pero en el PET se ve mucho mejor. Pero ¿y qué pasa con los riñones? Hay tumores, hay células que utilizan mucha glucosa. Ejemplo, el riñón. Otro ejemplo, el cerebro, ¿no? Entonces, el PET, por ejemplo, para el cerebro no sirve, ¿ya? Si ustedes hacen un PET cerebral, todo el cerebro brilla. Es imposible ver algo ahí, ¿no? Aunque hay técnicas de sustracción, ojo, que pueden hacer PET cerebral, pero eso no los voy a confundir. Aquí en Bolivia no hay, así que... Pero para que sepan, cerebro, riñones, por ejemplo, se obvian. ¿Ven esto del ladrillo? Es el riñón, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cáncer renal, ¿será bueno el PET? No mucho. Aunque, como les digo, cada vez están mejorando la técnica y algunos PETs que sí pueden ver cerebro y sí pueden ver riñón, pero la mayor parte no los ven, ¿no? Y, por ejemplo, una metástasis ósea, por ejemplo, se ve así, miren cómo brilla, ¿no? Cómo genera esa hipercaptación, ¿no? Con este producto de esto. Y por eso el PET se utiliza para ver metástasis ocultas. Por ejemplo, yo he tenido pacientes a los que tú los calificabas como localizados, cuando le haces el PET, aparecen lesiones óseas sobre todo que captan, ¿no? Entonces ya sabes que es metastásico, ¿no? Entonces para eso me sirve el PET, ¿no?
Esto no vamos a verlo, por ejemplo, esto de criterios RECIST quería modificarlo, pero no me dio tiempo. Básicamente lo siguiente, ¿para qué me sirve la tomografía? Esto mide, pónganse, 3 centímetros, y ahora esto no se ve. ¿Cómo está mi tumor? ¿En respuesta o en progresión? Respuesta, ¿no? Entonces, para saber cuándo considero respuesta, cuánto considero progresión, hay unos criterios que se llaman criterios RECIST, no los voy a mencionar, solamente para que sepan que existen, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un tumor que mide 3 centímetros y en la siguiente tomografía midiera 3.2 centímetros, ¿ustedes qué dicen? ¿Progresión? ¿Respuesta? Estabilidad para nosotros, ¿ya? Si no supera más del 10% del volumen inicial, nosotros lo damos como estable, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí sería estable, ¿no? Entonces, esos son criterios que nosotros utilizamos, pero para que sepan que tenemos un sistema para clasificar la respuesta por tomografía, ¿ok? Por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, aquí había y aquí no hay, entonces hay una buena respuesta, pues para eso me sirve la tomografía. También la tomografía me sirve para biopsiar, fíjense, biopsia con aguja o biopsia por tomografía. Incluso hay biopsias por resonancia, y tampoco tenemos, pero se puede hacer biopsias por resonancia, ¿ok? Y de esta parte de la patología quirúrgica, esta es para mí la parte más importante. Creo que ya les he explicado, ¿no? El transoperatorio, ya les he explicado. ¿Saben qué es un transoperatorio? Caras de duda que veo. Ya, les voy a explicarlo con el ganglio centinela, ¿okay? Que es una técnica que no les he explicado, ¿okay? Imagínense, acá arriba yo tengo, acá tengo un cáncer de mama, ¿ok? Ya. Y yo tengo un nodulito de 1,5 centímetros, ¿ok? En una mama grande. ¿Qué harían ustedes con eso? Le han hecho ecografía, tomografía, todo, y no hay nada más que ese nódulo de 1,5 centímetros. Le hacen la biopsia, hasta eso más. La biopsia me sale carcinoma ductal infiltrante. Le hago la inmunistoquímica luminal A, el mejor de las patologías que te puede tocar, ¿no? Pero 1,5 centímetros y nada más. ¿Qué haría? Tratamiento neoadyuvante, cirugía, metastásico ya. ¿Qué haría? Tiene 1,5 centímetros para una mama grande, vamos a poner. Cirugía, ¿ya? O sea, 1,5 centímetros, si lo reduzco a 0, no le voy a beneficiar tanto, ¿no? Con esto incluso puedo hacer conservadora para el tamaño de mama, o sea que mejor quirúrgico, ¿ya? Cuando está por debajo, a grandes rasgos, está por debajo de los 2 centímetros, casi seguro de cajón va a ir a cirugía, si no tiene ganglio. Pero ahí la cosa, ¿cómo sé que no tengo ganglios aquí? Le hago el PET scan en negativo. No hay. ¿Te apuestas a tu paciente de eso? No, no sabemos, chicos. Incluso hasta el PET tiene sus falsos positivos, falsos negativos, ¿ok? Entonces la única, hasta ahora, a fecha de hoy, como lo estoy hablando ahora, ¿no? Este año, 2024, la única manera de evaluar la axila es quirúrgica, ¿ya? Entonces esto va a ir, por ejemplo, a cirugía conservadora. Más, ¿qué les había indicado que tenemos que hacer para quitar todos estos ganglios? Una linfadenectomía. A ver, entonces, criterio de calidad mínimo tiene que tener 12 ganglios, ¿ok? Y pueden llegar hasta 20, 25 ganglios. Si le quito todos los ganglios de la axila a la señora por un tumor de 1,5 centímetros y no hay nada en los 20 ganglios, ¿qué le voy a provocar a la señora en su bracito? Linfedema, a ver, linfedema, Entonces, antes era así, la cirugía, no había nada más. Igual que antes, en un principio de la mastectomía, pues igual. Entonces, alguien ha pensado y decía, ¿qué pasaría si yo le quito los 20 ganglios y no solamente le quito 3? Hago un muestreo, ¿no? Pero ¿cómo saber cuál es el correcto? ¿No? Por ahí quito 3, los 3 eran negativos y al final había 5 ocultos que no he sacado. Entonces, en la técnica, hay una técnica que se llama biopsia de ganglio centinela. Ojo, lo estoy explicando por ahora, ¿no? ¿Qué hago? Lo siguiente. Al tumor que está aquí, dentro del tumor, yo le meto un contraste, ¿ok? Le meto un contraste.
o alrededor del tumor, ¿no? Le meto un contraste. Este contraste va a viajar por los vasos linfáticos y va a alojarse en 1, 2, 3, 4 ganglios, digamos. Pueden ser más, pueden ser menos. Y estos ganglios se van a pintar, se van a oscurecer. El resto de ganglios van a estar blanquitos. ¿Okay? Porque estos son los primeros que van a recibir el contraste. Por eso se llama centinela. ¿Qué es un centinela? Un vigilante, ¿no ve? Vigilante. Son los primeros. El cirujano entonces va a sacar estos 4 ganglios nada más, ¿no? Que están marcados. Y los va a analizar en un estudio transoperatorio. Entonces, saca los 4 ganglios, los lleva al patólogo y se queda esperando ahí, ¿no? Comienza a contar sus chistes, habla de su vida con el anestesista, todo lo que ustedes han visto en quirófano, ¿no ven? Hasta que llega el resultado, ¿no? Y el patólogo le dice, de los 4 ganglios los he analizado y los 4 son negativos. Ah, muy bien. La probabilidad de que estos estén infiltrados por el tumor es muy baja, entonces cierre y vámonos. Han sacado 4 en lugar de 20, ¿no? Ahora, el patólogo dice, no, te cuento que de los 4, 2 están infiltrados por tumor. 2 están infiltrados por tumor. Ni modo, linfadenectomía. Pero hay un grupo de pacientes que ya se van a beneficiar de no quitarles todos los ganglios centinela. A eso se llama biopsia de ganglio centinela, ¿no? Ganglio centinela, que se puede hacer en mama, se puede hacer en melanoma, por ejemplo, en pierna, algunos lo hacen en cuello incluso, ¿ok? Si conocen la técnica. Entonces, para que sepan. Esto que les he contado es indicación pasada, hay algunos saben que incluso si encuentran 1, 2, hasta 3 centinelas, todavía no les quitan todo, porque les radian la axila, ¿no? Pero bueno, eso ya es conocimiento fino, pero para ustedes, si tiene ganglio positivo, mejor resecar, ¿ok? De momento. Entonces, eso es ganglio centinela, ¿ok? Les he explicado en el libro de culpas del examen, ¿no? Entonces, esto no me interesa, es más o menos así como sale acá en Bolivia el reporte, indicarles que no es universal, ¿ya? Hay cada año el Colegio Americano de Patología saca un formato casi para cada tumor, ¿ya? Y en general los patólogos del mundo entero, excepto en mi país, se guían por esos criterios, ¿ya? En tumor, grado, número, tal. Esto es antiguo, ¿ya? Pero bueno, así van a verlo ustedes, ¿no? Entonces generalmente les digo alguna vez a mis estudiantes, lean la patología y están 1 hora leyendo ahí, ¿no? Y claro, macroscópica está bien, microscópica está bien, pero más importante esto, pues la parte diagnóstico, ¿no? ¿Qué tamaño? Primero, si tiene o no tiene tumor. Aquí, por ejemplo, es un adenoma y tiene un carcinoma escamoso. Entonces, esta es la parte más importante, la parte diagnóstica. La microscópica y la macro me sirven, pero me sirven sobre todo para si tengo alguna duda respecto al diagnóstico, ¿no? Si me dice, por ejemplo, carcinoma ductal infiltrante, margen próximo, ¿qué es eso? Me voy al micro y digo, el margen contacta microscópicamente, claro, entonces ya se me aclara eso, ¿no? Pero básicamente la parte del diagnóstico es la parte más importante, ¿no? Sobre la biopsia puedo hacer la inmunistoquímica. Esto es más o menos la inmunistoquímica, ¿no? Voy a traer, les juro que voy a traer otros dispositivos al próximo año. No me he cansado de esto. La inmunistoquímica, la verdad, en la inmunistoquímica yo busco anticuerpos contra receptores específicos, ¿no? Esto es una tinción, por ejemplo, de hematoxilina eosina. Esto me sirve para decir simplemente si es maligno o benigno, básicamente. Entonces, si yo veo esto, por ejemplo, digo esto es maligno. ¿Por qué? Tiene núcleos hipercromáticos, el citoplasma es pequeñito, no hay estructura, hay necrosis. Entonces digo esto es maligno, tumoral, seguro. ¿De dónde viene? No sé. Con esto no sé. Solamente te puedo decir que es maligno. Y si le has biopsiado de la mama, te puedo decir que es de la mama. Si le has biopsiado del hueso, pues yo no te puedo decir nada, ¿no? Entonces, ¿qué le hacemos? A la célula tumoral que está acá, le voy pasando distintos anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, CD20. Yo le paso anticuerpos contra CD20. Y si hay CD20 en la célula tumoral, se va a pintar así como esto. No va a estar como esto, sino como esto. Entonces digo, es CD20 positivo. Quiere decir que está expresando este receptor. Entonces probablemente es hematológico. Así voy haciendo con cada uno de estos. Y esto me sirve para clasificar el tumor. Cada tumor tiene un patrón de inmunistoquímica. Por ejemplo, si yo tuviera un tumor con receptores de estrógeno, ¿no? Casi puedo asegurar que es una mama, endometrio o mama, ¿no? Casi con seguridad. Entonces, si yo tengo un
tumor con citoqueratina, si el receptor estrógeno positivo y todo lo demás negativo, digo esto es mama. Si me lo han tomado del pulmón, es una metástasis pulmonar de un cáncer de mama, ¿no? Entonces para eso me sirve el inmunistoquímico, ¿ok? Su compañero ha utilizado una palabra que es PCR. La PCR también se puede utilizar, igual que utilizaban PCR en COVID para ver el DNA viral, puede usar PCR, por ejemplo, para utilizar alteraciones de genes. Por ejemplo, acá dice leucemia amiloide crónica para el gen BRCA-BL. Entonces, si lo tengo presente, puedo diagnosticarlo de un cáncer, ¿no? Por PCR. FISH, secuenciación de próxima generación, los GIVAS. O sea, hay un montón de tecnología que se puede hacer sobre la muestra, ¿no? Y bueno, todo esto se puede, el patólogo generalmente lo redacta en un informe, que como les he comentado se ve así, pero... Y a veces al final, si tienen suerte, algunos patólogos ya les dan el TNM, ¿no? T4, T2, lo que sea, ¿no? En fin, ¿ok? Hasta aquí nos quedamos. Quería hacer otro tema más, pero creo que ustedes sí ya están cansados. Gracias, doctor.